Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí en el Hotel Don Pancho. Hoy es viernes, día después de la Semi 2 del Benidorm Fest 2026. Y estamos aquí con nada más y nada menos que Iñaki San Juan, el diseñador de toda la gráfica del Benidorm Fest. ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado a esta altura. Sí, ¿no? Ya muchos días de curro. Mucho tiempo ya. Bueno, También. muchos días. Aquí, bueno, Muchos aunque días aquí. Yo llegaste... llegué tarde, Sí, llegué ayer, jueves, pero muchos días de trabajo con esto, que al final... en meses, como has dicho. Son meses, claro, de trabajo, ¿Desde de dedicarle tiempo. ¿Desde cuándo lleváis en Pero la creo que la preproducción? primera reunión con Sergio Jaén y con César, Ujú. creo que la tuvimos en julio, mediados de En julio. julio. O sea que Esa, claro, fue la primera toma de contacto un poco con Sergio, que se incorporaba cuando anunciaron, ¿no? Anunciaron que Sergio iba a ser el director creativo, pues yo creo que la semana o así nos reunimos. Que pronto, muy pronto. Eso lo pedíamos siempre, un poquito más de previsión, aunque el Benidorm Fest siempre normalmente tiene unos tiempos de producción que en la televisión no se suelen dar tan largos. Es muy prolongado, son Sí. muchas etapas, ¿no? La presentación de artistas, la presentación de canciones. Sí, O sea, hay que ir generando material gráfico un poco para cada pasito que se da, ¿no? claro. Entonces al final sí que es verdad que tienes un proceso creativo que además te permite un poco ajustar un poquito cositas que vas probando y tal, pues según esa oleada de entregas o de cosas que ya se ponen en marcha y tal, te permiten un poco ver y afinar un poquitín de cara a la gala sobre todo. Claro, que al final es A el las colofón grandes. un poco de todo ese trabajo previo de meses. Sí, a ver, todo es importante, pero Sí. el trabajo para galas es algo que se queda, ¿no? Y que un poco es lo que, yo qué sé, donde se muestra un poco, ¿no? El concepto total, ¿no? Sí. Del grafismo, que lo que hace simplemente es apoyar un poco al concepto, tanto el que tiene Sergio como el de los artistas, como un poco, ¿no? Que se entienda mejor el global del festival. Sí, luego iremos a hablar un poco también de los artistas, porque te quiero preguntar por los beniconos, los famosos beniconos, que es una de las partes favoritas mías de todo el desarrollo gráfico del Benidorm. Pero quería empezar preguntándote por el origen un poco de tu implicación con este formato. ¿Cómo surge? Llevas siendo el creador de la gráfica desde la primera edición. ¿Cómo surge aquello en 2022? Pues una invitación a una licitación de la tele, porque al final yo había trabajado ya con ellos en Lazos de Sangre, había hecho la primera gráfica de Aquí la Tierra, ya, sobre todo fue a través de Lazos de Sangre, que yo estaba trabajando allí físicamente, digamos, en Prado, y a raíz un poco pues, de conocer ahí a la gente y de tal, al final surgió esto yo ya había soltado oye, que a mí me gusta mucho Eurovisión, que no tenía ni idea de que iba a existir el Benidorm Fest, ¿sabes? Pero sí que me gustaba el mundo eurovisivo y sí quería aportar también algo. Entonces yo siempre, cuando conocí a algún jefe, oye, que a mí me gusta mucho Eurovisión, no sé qué, que no, Sí, como que lo dejabas lo caer un dejaba poco, caer un ¿no? poco y mira, y al final se acordaron cuando salió el tema del Benidorm Fest y me invitaron un poco a participar en ese invitaron a varias empresas. Creo, tampoco tengo mucha información del proceso, Sí. pero vamos. Sí, yo creo que sí, que fue como una especie de Sí, fue una especie de licitación, se concurso llama. ahí a puerta cerrada, ¿no? Sí. Que en los primeros documentos creo recordar que se llamaba Benivisión. ¿Hay alguna licitación de televisión española en la que aparece la palabra Sí. Benivisión? Sí, Ah, fíjate. sí, sí, Pues eso incluso no lo sabía. A mí me llegó ya la petición con Benidorm Fest. con Benidorm Fest. Sí. Para diseñar la gráfica de Benidorm Fest. Se llamaba ya el mail donde te contaban toda la historia. Era Benidorm Fest. Ya oficialmente era Benidorm Fest. Sí, sí. Y en ese momento esa petición, ese encargo por parte de Televisión Española, ¿ya tenía algo distinto a otras producciones, a otros formatos? Porque ahora mismo sí que es muy distinto a otros desarrollos, ¿no? Sí, ya, bueno, en ese primer briefing un poco pequeñito que te enviaban, sí que hablaban ya de que iba a suponer un cambio, de que querían un festival, un rollo festivalero y un rollo de música, que iba a ser más... No me acuerdo si hablaban en plan de la calidad o de lo cuidado que iba a estar, pero sí que hablaban de un concepto distinto, ¿no? De lo que había habido. O sea, era como... Sí que pedían como
como un concepto nuevo, que pedían algo, no sé si moderno era la palabra tampoco, pero hace 5 años ya tampoco, o sea, ya es un poco mezclado ya y festivales y tal. Pero sí que querían un cambio, eso sí que me acuerdo que lo pedían. Sí, yo creo que además también con la prensa, la relación con los fans, con la relación incluso de la cadena con Eurovisión, se quería un giro de 180. Sí, totalmente. Era lo que se pedía y yo creo que un poco lo que intentaron dar. Totalmente. Ya, ¿sabes? Yo creo que querían salir de las estas raras que habíamos visto todos. Sí. Que además estos días hemos visto fotos, hemos recuperado fotos y hemos recuperado momentos de aquellas press. Pero sí que, y fíjate, y luego fue más de lo que yo incluso había imaginado, ¿sabes? Porque yo, claro, también venía de esta, digamos, ¿no? De lo que habíamos visto durante estos años. Tú no eras ajeno a esto. Claro, eso, según te iba llegando luego la información, ¿sabes? Tampoco te lo contaban todo ahí, que eso luego te iba llegando, y tú decías, pues esto va a ser más grande de lo que incluso yo me imaginaba, ¿no? Qué maravilla. Sí, sí. Y claro, el Benidorm Fest, desde el primer año hasta ahora, que este año cumple 5 ediciones, ha tenido un desarrollo increíble como formato, como a nivel musical, pero también a nivel visual. ¿Cómo has ido surfeando un poco este cambio constante de gráfico, cada vez con más crecimiento, supongo que con más peticiones también? Exactamente. A ver, el concepto un poco, estos 4 años, en este ha habido un pequeño giro, sí. Pero bueno, en esos 4 años sí que se ha mantenido un poco. Yo siempre intentaba aportar algo, ¿sabes? Yo creo que también se ha visto un poco en los 4 años que te has implicado mucho en el proceso. Claro, no me quedaba en lo que ya un poco habíamos conseguido en el primero y en replicar, sino que siempre intentaba pues ir un poquito más allá o buscar otra fórmula dentro de lo que funcionaba y tal, de lo que había gustado, que a Televisión Española le gusta y querían seguir con ello y tal, pues un poco siempre intentar dar un giro, intentar buscar alguna fórmula, algún toque, algo que diferenciase, algún cambio, para que se viese una evolución también en el festival, en el diseño del festival. Y de esta evolución gráfica que hemos visto en el Benidorm, estos 5 años, ¿hay algún elemento, alguna gráfica, algo en concreto al que le tengas especial cariño, que te guste especialmente? A ver, un poco la primera porque... Por ser la magia de la primera, sí. ¿no? Y por lo que supuso también que me diesen a mí, ¿sabes? Las licitaciones que yo, digamos, el concurso ese interno, que sabes que al final apostaba siempre un poco por la idea que yo le había propuesto, ¿no? Entonces le tengo especial cariño a esa. Ahora la veo, digo, claro, ya después de 5 años trabajando en ello, digo, está un poco amateur aquí esa primera. No, ya lo veo con otra perspectiva, ¿no? En su momento funcionó bien, yo creo también. Funcionó muy bien. Y además creo que hubo una conjunción ahí de gráfica con el tipo de show, con las canciones también. Pegaba como todo mucho, era muy coherente en ese momento. Sí, mira, la presentación que hicimos para la invitación a tal, nos la curramos, la verdad. Lo hablo en plural porque fue con Igor, con mi chico y tal, ¿sabes? Él se implicó también en ayudarme y tal, y hicimos una presentación yo creo que bastante buena, con un desarrollo bastante elaborado, había vídeos, ¿sabes? Había ya mucha aplicación, digamos, sobre material real de lo que podía ser, había mucho mock-up, Sí, de hecho después me suena que vimos algo por ahí, creo que un patinete puede ser. Sí, había un patinete, alguna cosita por ahí. Del Benidorm Fest, había. Qué maravilla. A ellos les gusta mucho la idea de los beniconos, que se llaman ahora, sí, para que se llaman así, o sea, los iconitos, los símbolos. Sí. Y esa idea gustó. ¿Cómo quieres que tú los llamas ahora así? Ahora yo ya la veo beniconos porque me hace gracia y veo que los define bien, en realidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es gracioso, benicono. Es gracioso, sí, está bien. Ahora que hablábamos justo de esa presentación y de todos los elementos que desarrollasteis, me gustaría que nos hablaras un poquito de... Claro, los espectadores de tras el escenario probablemente sí que sepan
todos los elementos que hay que desarrollar o la amplitud de carga de trabajo que hay, pero para quien no y se quiere hacer una idea de toda la carga y todo lo que hay que desarrollar, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso desde el inicio. Pues primero hacemos como una pequeña presentación, un pequeño briefing de lo que va a ser la imagen del año que toca, ¿no? Digamos. Y a partir de ahí, para que luego desarrollar sea más fácil, porque a nosotros la información también nos llega muy tarde. En el cambio de imagen de un año a otro, ¿tenéis indicaciones de hay que tirar por aquí, hay que tirar por allí, o tenéis libertad para...? En todos estos años, Televisión Española a mí me ha dejado mucha... Sí. Yo he propuesto y si algo no ha gustado, no es que no haya gustado, porque nunca han puesto pegas al Sí. diseño. Si algo no encajaba pues yo qué sé, por los contratos que ellos tienen, por tal, por los patrocinadores, por lo que fuese, ¿no? Lo han dicho muy amable y tal, no, eso cambia, o sea, no ha habido nunca problemas así, ni grandes ni pequeñas, porque es verdad que han sido como, o sea, compraron el concepto y yo creo que todos los años le ha ido encajando y que ha habido poco cambio en lo que yo un poco presentaba. Este año ha sido diferente porque estaba la figura de Sergio Jaén y él se lo ha trabajado muchísimo y ha querido implicarse con todos los aspectos de lo que luego se iba a ver que la verdad que es un currante y él se lo toma todo, ¿sabes? Él se lo echa todo encima y se implicó desde julio, ya te digo, que nos reunimos la primera vez y se implicó en el proceso. Que era la primera vez que yo tenía a alguien con quien trabajar así un poco, porque al departamento de imagen y tal, muy bien todo y tal, yo les enviaba cosas, no sé qué, pero así que, ¿sabes?, tan involucrado, claro, trabajar mano a mano con Sergio era el primer año, ¿no? Entonces, estamos hablando que es un proceso muy largo. Es un proceso largo, se empieza por eso, en la presentación esa, como te estaba diciendo, y luego va un poco por oleadas, ¿no? Pues primero hay que presentar a los artistas, ¿no? Que es lo primero que se hace. Pues ahí son las postales, las no sé qué, hacemos versiones en distintos formatos para redes sociales, los vídeos, las ruedas de prensa. Las ruedas de prensa son muy exigentes porque tienen mucho más, depende de dónde. Al principio empezaban pequeñitas, pero ahora ya las hacen en el plató de mañaneros, ¿no? Que hay pantallas, hay un montón de cosas. O de repente montan un plató en uno de sus platós y hay que llenarlo de todo, ¿sabes? Nosotros aportamos cosas al equipo de la tele también, la gente de arte de la tele y eso también, al final. Pero eso empiezan por rueda de prensa, todo el material que se va generando. Luego el merchandising da mucho trabajo también, todo lo que es el CDE, sudaderas, totes, ¿sabes? Al final haces propuestas, tal, el CD da trabajo, porque la información que ya aparece ahí ya, ¿sabes? Hay que consensuarla también con los artistas, su representación, su tal. Y a partir de ahí ya un poco pues luego llega la presentación de las canciones, que lleva otro tipo de material, otros bucles para RTV Play, para no sé qué, con las canciones, con no sé qué, con resúmenes, esa la verdad que yo creo que es la más trabajosa, un poco el momento de diciembre en el que llegas a rueda de prensa así, donde ya se enseñan las canciones y donde más nervioso me pongo a lo mejor es la primera, cuando presentan a los artistas, porque cuando se ve por primera vez un poco la reacción, ¿no? Claro, donde se ve un poco así la primera tal, pero... Y luego ya a partir de diciembre ya se está con las galas también, ya se están haciendo pruebas y se están diseñando ya rotulación, sobre todo los sistemas de votación, los scoreboards, los tal. Todo eso se trabaja ya desde diciembre, antes incluso. O sea que al final es un trabajo muy paralelo, tanto la comunicación, digamos, como luego el material que se genera para gala. Sí. Y justo ahora que hablabas del scoreboard, antes de que se me olvide, quería preguntarte cómo... Porque claro, tú te encargas de lo que es el diseño de scoreboard, pero no del funcionamiento como tal, porque luego lo tiene que integrar, supongo, la productora, tiene que ver cómo funciona, cómo se anima, cómo es esa relación a la hora de entregas, cómo se aplica. Yo hago el diseño, pero también hago la animación. También haces animación. No la aplico, eso lo hace IPF, que son la informática de allí de la tele, pero tú les mandas un ejemplo en vídeo de cómo tú te imaginas que se mueve todo, digamos, ¿sabes?
Luego ellos les pasas el material Ujú. que ellos necesitan, que vamos, hay cosas que ellos pueden generar, otras no. Por ejemplo, si son pastillas muy cuadradas o tienen formas geométricas así un poco al uso, pueden generarlo ellos, no hace falta pasarle nada. Si son pastillas un poco ya con formas diferentes o polígonos o lo que sea o tal, si son animaciones más complicadas hay que pasárselas hechas, hay que, ¿sabes? Al final es pues entre el operador de IPF o los jefes de allí de implantación de informática y tal, pues un trabajo de ver qué necesitan para que eso que tú has planteado ellos puedan llevarlo luego a cabo. Perfecto. Vamos ahora a los beniconos, porque me parece que es dentro del mundo de universo gráfico del Benidorm Fest. Creo que es algo que para mí tiene mucha magia, tiene mucho encanto, porque cada año, la gráfica también, pero cada año es distinto. Y además, me gusta mucho que se adaptan a la personalidad y al mensaje normalmente, o tiene algo que ver con el tema, con la canción, con el Sí, eso ha artista. ido evolucionando con los años porque claro, al principio yo los diseñé pensando, eran más genéricos, eran pensando en música y en Benidorm un poco, era Ujú. la temática de los beniconos. Luego ya entendí que había algunos que quedaban raros, dependiendo del artista que le tocase o la canción. O sea, una palmera, bueno. Una palmera. ¿Sabes? Una palmera muy bonita, pero... Pero una Entonces palmera. dije, bueno, ¿y por qué no vamos un poco ya creando algo que un poco refleja al artista o la canción, que también era lo que pretendía el Benicono, que era como una representación de ese tema, de ese artista? Yo siempre ponía el ejemplo de Eurovisión de las banderas. Y pues era un poco lo mismo, ¿no? En vez de una bandera, pues una representación de tu artista favorito o de la canción que te gustaba. Y ya eso, a partir de ahí empecé a pedir las letras de las canciones, Ujú, porque ya veía, digo, ¿sabes? No, no quería tener la posibilidad de tener las canciones, ujú. pero sí que sí le pedí a César que sí me podía facilitar las letras de las canciones cuando ya las tenían elegidas y tal, para un poco hacer algo un poco que tuviese... También investigar un poco al artista, tal, a ver si... Bueno, es un Ujú. poco un proceso ahí. Es un proceso que se ha ido complicando con el tiempo, porque al final se te acaban un poco también los recursos Sí, las ideas y y... luego, ¿cuántas canciones de amor había hace años? ¿Cuántos corazones ponemos? Sí. ¿No? Sí, 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 total, total. O sea, es difícil, ¿no? O Mm. sea, yo... Había dos cosas bastante difíciles, yo creo que en la gráfica del venidor, y son los beniconos, y que funcionen bien, porque dependiendo de cómo los componga, de cómo los coloque, funciona o eso es un Sí, batiburrillo o que es eso no un... hay... Entonces hay que tener mucho cuidado porque es una gráfica un poco traicionera. Porque vale, son muchos colores, muchas tal, venga, pero si no tienen cierta lógica, cierto orden, que es lo que yo intento darle, con cierta coherencia visual de verlos juntos, de Sí, tal, de eso se complica, sí. se complica. Yo, de hecho, te voy a contar una cosita. Yo todos los años hago el top de mi Beni Top, como yo lo llamo, y vectorizo un poco los beniconos para tenerlos por gusto personal y para ponerlos en el top. Parece que son complejos y son súper interesantes, pero luego tienen unas... son muy sencillos a nivel de composición y tienen todo es una composición muy marcada, con mucho orden, que al final yo creo que luego Que también le da otra uniformidad. complicación del benicono es que el benicono se aplica en grande, pero también se aplica en pequeño. Ujú. Entonces, en grande, si tiene, ¿sabes? Muchos elementos y tal, funciona bien. Cuando juntas los pequeños, ¿sabes? En formato pequeño, otra vez hay un lío ahí de Claro, cosas que sabes que por no... ejemplo, se me va un scoreboard, por ejemplo, que estén todos juntos, o una lona que estén todos juntos también, como tenemos aquí en la entrada del Don Pancho. Al final eso podría llegar a ser, como dices tú, un Al galimatías final, importante, claro, pero no lo es. intentamos que no lo sea. No lo es, no lo es. Yo por lo menos, claro, yo los creo, yo asumo y tal, y es verdad que cuando salieron al principio, en el 2022, creo que fue, ¿no? Sí, hace Sí. ya... el tema este un poco vento, ¿no? Así de componer, de cajas, de tal y eso, geométrico y tal, no estaba tan visto. Ahora ya... Ahora, esta... Ahora ya a veces digo, tío, los peniconos, digo, pero es que esto ya...
está tan explotado ahora ya el tema ahí de... Pero no Pero bueno, sé, también es... permíteme un comentario. Creaste mucha escuela y Sí, yo no lo creaste... inventé, pero sí... No, Pero, pero o sí sea, que eso ya estaba inventado. a raíz del Benidorm Pero, Fest empezaron a surgir pero sí es muchos verdad que eventos. muchos festivales, no sé, han utilizado un poco la misma lógica, un poco de la geometría del evento y de la... Que es verdad que funciona muy bien, la verdad, y para todos los eventos funciona muy Sí, bien sí, el sí, tema de... funciona muy Para bien. cualquier cosa, para algo gastronómico, para pues nada, tus simbolistas y de cosas, o sea, funciona muy bien, la verdad, el Sí. tema. Lo que pasa es que tuvimos la suerte un poco de ponerlo un poco en la palestra, a lo mejor, ¿no? Ujú. De ese tipo de diseño y tal, pues claro, el Benidorm Fest tuvo mucha visibilidad ese año también, entonces claro, ya Sí. la gente asocia ese diseño al Benidorm Fest, ¿no? Un poco. Sí, lo que hablábamos, ¿no? Que el Benidorm tiene un universo visual que va creciendo y va transformándose con el tiempo, pero que al final es súper identificable y súper reconocible. Es muy, muy, muy reconocible. Te quería preguntar también, ya para terminar con los beniconos, ¿tienes alguno favorito? ¿Alguno que digas, pues este me gusta pues por la animación que tiene o porque... Pero no te vas a creer, pero es que se me olvida. O ¿Sí? sea, tengo tanta mezcla de artistas de tal y eso. Me gustan mucho las gafas de Luna aquí del primer año, que además Luna aquí Ah, o sea, esas gafas así como ahí un sí, poco... era súper contundente, Sí, me sí, 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 encantó. esa me encantaba. Y Además, iba en línea con su foto promocional, claro, que eran unos pedazos de gafas ahí sí, 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 sí. increíbles. Y este año el de Funambulista me gustaba, que era Ujú. la carita así con Sí. el... Yo cuando la primera el- vez que lo vi era como un robot, ¿no? Me parece un robot. sí, había más Una cosa. como un mono esto, Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero bueno, sí, este año yo creo que este año me han quedado muy coherentes, ¿sabes? Sí, En composición en general. sí. Otros años algunos se quedan un poco más descolgados, pero por lo mismo, porque muchas veces es difícil que todos te cuadren ahí, Claro. ¿sabes? No, lo intentas, Ujú. pero a veces te sale mejor y a otras veces, pues bueno, cuesta más. También los animas. ¿Los animas los También. beniconos? En eso, en los beniconos, algún año me ha ayudado Félix, que es Sí, un colaborador nuestro, sí, y ese a veces, ¿sabes? Sobre todo los beniconos surgen también en la gala en la rueda de prensa donde se presentan las canciones, ahí es donde aplicamos el tema del benicono, y para lo que decía, pues esa rueda de prensa es complicada y hay que generar muchos elementos en poco tiempo. Las canciones no te llegan, o sea, nos llegan un poquito antes al sí. resto, ¿sabes? Pero no te llegan con demasiada antelación. Entonces, ahí sí que tienes que tirar ahí de ayuda porque es que si no es imposible. Justo te iba a preguntar por eso, ¿cómo sabemos que el diseño muchas veces es una cosa de ideas, del briefing que tengas, pero en televisión eso yo creo que salta un poco por los aires, ¿no? En el proceso creativo, porque hay veces que te piden cosas para antes de ayer. ¿Cómo llevas tú un poco eso como diseñador? A ver, el Benidorm Fest no es de los programas donde más se improvisa en diseño, pero sí pasan cosas. O sea, sí hay cosas que se prueban y tal y que luego o no salen, o te piden cambiarlas, así, porque claro, una cosa es pensarla, diseñarla, incluso para los realizadores y tal, ¿no? Y realizadoras, y otra cosa es verla en funcionamiento o para el director o la directora o tal, ¿sabes? Que al final una cosa es pensar que va a quedar bien, otra cosa es que quede bien. O que por la dinámica del programa el grafismo a veces pesa o tal, o ralentiza el ritmo o tal, entonces todas esas cosas. Tienes que estar dispuesto a que, pues eso, a que tu trabajo no lo utilicen directamente, o a que haya cambio urgente, cambio de rapidez, De última de hora. cambio de última hora, Ayer, que siempre hay. sí, siempre Esta hay. mañana hemos estado haciendo cosas para la final, o sea que... Sí, ahora te preguntaré por eso, porque lleváis una semana, bueno, mucho tiempo, pero aquí físicamente han venido bastante intensa. Ayer, por ejemplo, hablábamos antes de entrar que se cayó un vídeo que llevaba una composición ahí bien chula de un móvil, Sí, se hacían como una llamada, tres, una ¿no? llamada. Y había compuesto también con las olitas de fondo y Sí. tal, como un móvil un poco ficticio. Y eso no Qué entró. tal las solitas este año? Bien. Bien, La ¿no? solita es que, claro, el concepto que tenía Sergio de utilizar el balcón del Mediterráneo, que eso lo tenía él súper claro, pues claro, daba pie a... Claro, yo me imaginaba, yo el escenario ya lo había visto un poco, los primeros bocetos y tal, Sergio se Ujú. encargó de enseñármelo para, claro,
todo eso ayuda mucho. Y ya había visto que el balcón del Mediterráneo, que al final divide, ¿no?, en poniente, tal, no sé qué tal, un fondo marítimo y tal le iba muy bien. No un fondo marítimo al uso, sino algo gráfico. Sí. Luego, para el logo de ese año, las primeras pruebas fueron con con la estrella esta que hay en el balcón del Mediterráneo, Sí. La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Con la Rosa de los Vientos. No funcionaba. No fue. No funcionaba porque al final eso era la OTAN, eso era, ¿sabes? Es un elemento que han utilizado mucho y eso ya te llevaba a otras cosas, ¿sabes? Pero trabajamos, lo primero, con Sergio lo primero que trabajamos fue esa línea de la Rosa de los Vientos. A él le gustaba ese concepto de la Rosa de los Vientos del balcón del Mediterráneo, que el logo llevase esa... Pero no encontramos la fórmula de encajarla bien. No quedaba. Y aparte que te recordaba a todo, ¿sabes? Como si hay un elemento muy utilizado, te recordaba todo a todo. Hasta que dimos un poco con la opción del mar, venga, no sé qué tal, olas. ¿Qué tipo de olas? Que no sé qué, un elemento como tal. Y dimos con un poco esa forma, que un poco la habíamos utilizado el año pasado también, pero Sí. bueno, aplicada de otra manera y tal, y ya sí que empezó a funcionar la cosa, ya cuando lo vimos ahí aplicado al logo y en forma de pattern y en forma de cómo ya empezaba un poco a tener sentido todo y a funcionar visualmente, ¿no? Que lo ves y tú dices, vale, pues mola. Que este año también se ha cambiado otra de las partes súper reconocibles y reconocidas de toda la gráfica, que es la tipografía. La tipografía. La tipografía también La se ha tipografía cambiado. porque tenía poca familia, a mí se me quedaba ya corta. Digo, ¿sabes? Ya tenía la básica, la medio, la regular, la bol y chao, y Sí. la light. Y ya se quedaba un poco corta, entonces digo, incluso pensé en cambiarla ya. Lo que pasa es que como este año daba un pequeñito cambio, digo, si lo cambiamos todo de repente ya hay otra cosa, ya no es, ¿sabes? Entonces dije, bueno, voy a buscar una que se parezca, que sea Grotex, que al final pertenece a ese tipo de tipografía, y que te dé una familia No. con la que puedas jugar. Sí, y además bastante, bastante grande. Bastante grande. Es una maravilla. Pero ¿hay intención de tocarla un poquito? ¿A ti te gustaría cambiarla? ¿Meterle un cambio grande? A ver, yo es que también soy, que me gusta también Sí, hacer cosas nuevas y tal, pero bueno, entiendo que algo hay que mantener y que la tipografía, quieras que no, pero ver venidor Fest escrito de determinada forma y con determinada tipografía, enseguida ya te lleva a lo que es el venidor Fest. Entonces la tipografía yo creo que no se tocará por lo menos de momento. hasta que haya que dar un cambio ya otra vez enorme o lo que sea, pero creo que de momento no. Te quería preguntar, puede que no tenga que ver un poco con esto, el que este año no vayamos al Festival de Eurovisión, ¿ha habido algún cambio a nivel de producción o a nivel de la forma de desarrollar la gráfica o incluso los programas que a ti te haya... Ninguno. Ninguno, absolutamente igual como Igual siempre. que todos los años y con la misma ilusión y la gente trabajando a tope y en las dinámicas de trabajo no se ha notado cambio ninguno, vamos, ninguno. Y con la... Porque también hemos sabido que ha habido cambio de productora este año, hasta el año pasado era Boomerang, ahora es Sold Out. Ahí supongo que sí que habrá habido un cambio a la hora de funcionar de procesos, ¿no? Supongo que son más para la gente un poco que trabaja con la parte técnica, sí, que es lo que lleva Sold Out, ¿no? sí, Pero yo al final, trabajando con la gente, con el equipo de televisión española, de imagen, de comunicación y los propios ayudantes de lo realización, mismo. Merced, la Merced Llorens. realizadora y tal, los procesos han sido... De hecho ya, claro, ya son 5 años, ya nos entendemos bastante bien, porque también el equipo, por ejemplo, con Marta Quintaner, que la había nombrado, que es la ayudante con la que suelo trabajar el tema de la rotulación y eso. Con ella ya es fácil todo, porque claro, ya es una relación un poco laboral prolongada y con mucha gente de la que trabaja en el Benidorm Fest, ¿no? Claro. Entonces, yo con Sold Out no he tenido mucha relación. Con Ari he tenido alguna reunión con Sergio para ver el tema de los backgrounds, de los home looks, pero... Sí. Y hasta ahí, con Dada un poco para pasarle, que Dada ha sido la empresa que ha hecho las postales,
y con ellos para pasarle un poco la rotulación final de la postal, que es el único grafismo que lleva, que eso era una gran novedad también este año, que otros años iban cargados de grafismo los vídeos, para mi gusto demasiado cargados, Sí. las postales. ¿Y había ahí alguna cosilla rara, alguna... Me pareció ver algún año por ahí alguna composición así como estirada de más, Sí, alguna cosa ahí un poquito... jugaban con la gráfica. Sí. Al final tú les dabas material y ellos jugaban. Yo esos vídeos no los veía, eso no pasaba luego por un... Pero sí que es verdad que este año yo creo que todo el concepto de Sergio era más limpio, era más... Igual que se ha visto en las puestas en escena, yo creo que él quería reflejarlo en todo. Y se ha visto en el grafismo, se ha visto en las postales, se ha visto en el concepto global de imagen que él tenía del festival, ¿no? Sí, yo creo que es lo que dices, y además encaja muy bien con todo el universo previo. Yo creo que es una evolución, es un cambio grande, pero es una evolución yo creo que natural Sí, también. sí, se ha mantenido un poco el espíritu del Benidorm Fest. De hecho, él se apoya mucho en Benidorm, que la verdad que a mí eso me parecía muy guay. Y todos hemos intentado escucharle y reflejar a él y a Merced y a César y a la gente de comunicación, escuchar ¿sabes? Y remar un poco a favor del concepto de Sergio. Y la Para que todo figura, tuviese esa... la figura de Sergio, del director creativo del festival, yo creo que es una figura que hacía mucha falta en Benidorm. Es que al final son muchos equipos y mucha gente trabajando y yo creo que ha funcionado guay. Sí. Sí, que al final darle esa coherencia, darle ese look visual, esa idea que él tiene en la cabeza, ¿no? Yo al músico también se la transmití, ¿sabes? Mira, pues este año va por aquí la cosa, no sé qué. Y el músico me desarrolló para la sintonía nueva, que a mí me parece que está muy guay. Está chulísimo. Que es Benidorm, que no sé qué, que es un homenaje un poco al Benidorm, al Festival de Benidorm también, a sonidos de vacaciones de la infancia, de no sé qué, de recuerdos, de vacaciones. Él me desarrolló, Aymar se llama el músico, y desarrolló también un storytelling para Él también se reunió, también hicimos una reunión conjunta con Sergio, con Merced, con tal, para que incluso la sintonía también reflejase, ¿sabes? Un poco todo lo que Sergio tenía, ese universo que él quería montar, ¿sabes? Fue un trabajo ahí, fue muy bonito. Bueno, hablando de trabajo, ya con esto iremos acabando. Hablábamos antes del trabajo aquí, in situ. Desde que has llegado, hay que hacer desarrollos de última hora, hay que hacer cambios. ¿Cómo es esta semana o estos días aquí en Benidorm? Aquí, a ver, para mí supone un estrés añadido, lo que pasa es que a mí me gusta venir un poco Sí. y también a la gente con la que has trabajado tanto tiempo, también el contacto humano y el echar un ratito con ellos y tal, y con ellas, es algo que se agradece, ¿sabes? Después de tanto tiempo trabajando y tal, es como, ay, te abrazo ahí con... y aquí se hace más complicado, pero bueno, Lucía está en Málaga, que es mi compañera que trabaja conmigo, y yo desde aquí, pues entre los dos vamos gestionando un poco todas las peticiones que van surgiendo de última hora, que este año pues han sido bastantes, la verdad, de temas de comunicación. Siempre se prueban cosas también, pues igual, las pantallas del Palau, las pantallas del Benidorm Palace o del Euroclub hoy, por ejemplo, que con el viento no se podía hacer y tenemos esa pantalla diseñada y hay que adaptarla a otro formato y no sé qué, pues todo eso es rápido, ¿sabes? Entonces, estás aquí, pero estás... Sí, vas con el ordenador un poco a claro, todos lados. Claro, estás todo el rato pendiente al móvil y a lo que haga falta todo el rato. Porque es verdad que surgen cosas. Es un programa de la tele y eso ya sabemos que eso Y además está vivo. Y es un programa que no es un programa que está hecho en un plató cuadriculado, sino que es un programa vivo que está integrado en la ciudad. hay mucha comunicación, que la verdad que eso es muy bonito, que la ciudad está inundada de tanta comunicación del festival, entonces ahí surgen muchas cosas. Y hay que estar ahí un poco también. Yo siempre digo, ya he acabado, ya he acabado, ya está todo. Ya el del 2026 está hecho, pero nunca. Nunca. Y ya para terminar, última pregunta. Hemos estado todo el rato hablando de Benidorm. Te quería preguntar sobre otros proyectos que tienes, porque
Te seguimos en redes sociales, tienes un montón de otros proyectos, tanto en televisión española como fuera también. Cuéntanos un poquillo. Pues mira, este año se ha juntado, y sin querer, esto ha Sí. sido... Con Televisión Española hice el de Corazón, Sí. la imagen nueva de Corazón, que la renovaron en verano, que también fue ahí de bastante rapidez y tal, pero yo creo que quedó chula y le da un toque ahí al de Está muy guay. Corazón bastante reconocible. Sí. Luego hice... Se va a estrenar Trivial. Ujú. Pues hemos hecho la adaptación de la gráfica. Además, perdóname que te interrumpa un segundo, se va a estrenar porque esto sale el domingo, se va a estrenar esta noche. Se va a estrenar Trivial. Y eso, pero eso no ha sido con Televisión Española, ha sido con la productora que lleva Trivial. Y hemos hecho la adaptación del grafismo, ya estaba hecho, estaba diseñado, pero había que hacer toda la adaptación al castellano, al español. Sí, porque normalmente en estos formatos internacionales también las productoras, cuando venden el formato, imponen que sea la misma gráfica, solo cambie lo que es el... Claro. Con Boomerang hicimos en verano también, este verano ha sido un poco duro. El programa este que hicieron, o sea, es que como estoy tan cansado me cuesta... El de las maletas. El de las maletas. El de las maletas, el de mi paisano. Sí, fíjate que... era algo de facturación, de embarque, de... Sí. Sí, no me acuerdo. Que además a mí me gustó mucho la gráfica. Voy a mirar un segundillo. Venga, vamos a mirarlo, a ver cómo se Vamos llama. a mirarlo porque... A ver si me acuerdo yo mientras lo miras. Venga. Algo que declarar. 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 Esa fue muy divertida, esa gráfica fue muy divertida. Me gustó un montón. ¿Sí, te gustó? Sí, sí, sí. Además vi el estreno del programa y dije, ay, qué gracioso. Sí, sí. Me gustó mucho. Además, el concepto del plató, todo era muy Sí. chulo, el avioncito, tal, Sí, las maletas. las con maletas, corazones, sí, estaba todo también como muy sí, integrado. El algo que declarar fue muy divertido de hacer. Y luego hago otros proyectitos más pequeños, pues documentales, también con 14 hago muchas cositas. 14 producciones que hacen Sí. aquí en la Tierra. Sí. Con ello, estos, claro, son relaciones laborales que se forjan desde hace mucho tiempo, pero yo a Nico, por ejemplo, el CEO de 14, y a Sofía los conocía de Localia Madrid, cuando yo trabajaba, ¿sabes? Que trabajábamos juntos allí y tal, y ellos han crecido y tal. Y con Dada he hecho también, Dada los que han hecho las postales, del Sí. Benidorm, hicimos El Rey del Cachopo, que está en Netflix. Sí. Con Dada he hecho ese... ¿Y qué más hice? Un documental más he hecho el año pasado. Y este año todavía no tengo nada pendiente. Ah, bueno, pues nada, pues... Ya llegaré, ya te lo contaré, pero sí sale. Pues nada, maravilla, pues muchísimas gracias por pasarte por Eurolife, por tras el escenario. Y eso, gracias por todo el currazo. Un placer que te verte pegas. siempre por aquí en Benidorm, ¿no? Que es la época donde nos vemos, siempre Sí. que nos encontramos y el ratito sí. que tenemos para hablar Sí. del diseño, ¿no? Que es lo que... Sí, que al final nos interesa, a todo el mundo lo alaba, pero luego al final nos interesa realmente a unos pocos y la verdad es que da gusto echar una charlilla así, hablando de lo que nos apasiona y nos Pues nada, gusta. pues muchas gracias a ti Gracias a ti. por invitarme.